En lo más profundo del desierto egipcio, justo al lado de la Gran Pirámide, se esconde un secreto de 4500 años. Y no es una tumba ni un tesoro lleno de oro, es una obra de ingeniería tan brutalmente avanzada que básicamente pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Una nave que fue diseñada literalmente para navegar hacia la eternidad. A ver, la pregunta parece de ciencia ficción. Pensemos un momento en la escala de esto. Un barco enorme de casi 44 metros para el viaje de un faraón al más allá, y deciden enterrarlo en medio del desierto, no en un museo, sino bajo toneladas y toneladas de arena. ¿Qué clase de conocimiento hay que tener para que algo orgánico, como la madera, sobreviva intacto 4.500 milenios? Y la respuesta es una genialidad, pura y dura ingeniería. Aquí no hay magia, sino un plan ejecutado a la perfección. Al sellar la fosa con unos bloques de caliza pesadísimos, los antiguos egipcios crearon un ambiente anaeróbico, o sea, un lugar sin oxígeno. Y claro, si no hay oxígeno, no hay descomposición. No fue un accidente ni una casualidad, fue una decisión consciente. Crearon, a propósito, la cápsula del tiempo perfecta. Vale, pues este es el plan para hoy. Primero, vamos a ver cómo se encontró esta maravilla. Después, nos metemos de lleno en el cómo se hizo, en el plan maestro de los ingenieros del faraón. Luego, daremos un salto para ver la evolución de los materiales hasta hoy y, al final, conectaremos todo con esas ideas, esos principios de ingeniería que, en el fondo, son eternos. Venga, pues empezamos por el principio, con ese momento alucinante del descubrimiento. Nos vamos a 1954. Que, a ver, en la escala de tiempo de Egipto, esto fue como quien dice ayer por la tarde. Un equipo de arqueólogos estaba trabajando cerca de la pirámide y de repente, ¡zas!, se topan con algo que no esperaban para nada. Una fosa sellada a cal y canto. Y lo que encontraron dentro no era solo un barco, era la pieza clave que iba a cambiar para siempre cómo entendemos la tecnología de los antiguos. Y fijaos en lo que encontraron. ¿Por qué no? No era un barco montado, era como un kit de montaje de hace 4.500 años. Un puzzle alucinante de más de 1.200 piezas de madera de cedro. Y ojo, madera que importaron del Líbano, lo que ya nos dice que sus redes comerciales eran tela marinera. Y cada pieza perfectamente tallada, numerada y ordenada, lista para montar. Las dimensiones son una barbaridad, casi 44 metros de largo. La precisión que se necesita para esto es increíble. Ahora sí, entramos en el meollo de la cuestión, el plan maestro del faraón. Vamos a intentar destripar ese blueprint, ese plano milenario. El secreto de su ingeniería está en una técnica que va básicamente en contra de todo lo que hacemos hoy en día. El método shell first, o sea, casco primero. La analogía lo explica genial. En vez de construir primero el esqueleto del barco, las costillas, y luego forrarlo, ellos hacían justo lo contrario. Empezaban por la piel. Daban forma al casco exterior, tabla por tabla, y solo cuando ya lo tenían le metían el esqueleto por dentro para reforzarlo. Una pasada. A ver, vamos a ver el proceso, que es fascinante. Primero, un tallado de los tablones de cedro con una precisión milimétrica. Luego, la unión. No usaban clavos ni tornillos, sino un sistema de encaje súper robusto llamado caja y espiga. El tercer paso es de otro planeta. Literalmente, cosían las tablas unas con otras con cuerdas. ¿Y por qué hacían esto? Para darle al casco flexibilidad, algo vital para navegar por un río tan traicionero como el Nilo. Y ya, por último, una vez que la piel estaba lista, le añadían el esqueleto por dentro para darle rigidez. Un plan sin fisuras. Y aquí es donde todo encaja. El hecho de que el barco se pudiera desmontar no era solo una genialidad para transportarlo o para algún ritual. Fue, sin que ellos lo supieran, la clave de su inmortalidad. El simple hecho de desmontar la barca pieza a pieza y meterla en la fosa fue precisamente lo que creó esas condiciones perfectas sin oxígeno que la han conservado hasta hoy. Es que es una jugada maestra. Entonces, el punto clave es este. La técnica egipcia no era peor ni más primitiva. Era diferente. Y estaba perfectamente adaptada a lo que necesitaban. Un barco flexible era lo mejor para las corrientes y los bancos de arena del Nilo. La construcción moderna, que empieza por el esqueleto, lo que busca es una rigidez total para poder enfrentarse a las olas del océano. Son dos soluciones brillantes para dos problemas completamente distintos. Venga, ahora vamos a pegar un buen salto en el tiempo. Vamos con la tercera parte, la evolución de los materiales. Un viajecito desde la antigüedad hasta nuestros días. Esta cronología es un viaje alucinante. Empezamos con la madera y la cuerda de Keops, una solución elegantísima para su época. Miles de años después, la cosa cambia. Necesitamos barcos más grandes y duros para la guerra, así que en el siglo XVIII tiramos de roble y hierro a lo bestia.
En el 19, la obsesión es la velocidad para el comercio, y de ahí nacen los clippers, con cascos mixtos de hierro y madera para ser más ligeros. Y hoy, bueno, hoy ya estamos en otra dimensión, con la fibra de carbono y materiales de la era espacial. Este gráfico lo deja clarísimo, ¿verdad? El salto en complejidad es exponencial. La barca de Keops era una obra maestra de la simplicidad. 2 materiales y ya. Un navío de línea ya era un puzzle complejo de distintas maderas, metales, telas, y un velero moderno es directamente un laboratorio flotante. Cientos de compuestos, aleaciones. La tecnología ha avanzado una barbaridad, sí, pero la genialidad de la solución egipcia, tan adaptada a su mundo, sigue siendo admirable. Y con esto llegamos a la última parte, a la idea que lo une todo, los principios de navegación que son, sencillamente, eternos. Porque al final del día, los problemas de un ingeniero naval son siempre los mismos. Primero, que flote. Segundo, que no entre agua. Y tercero, que se mueva. La barca de Keops lo resolvía con madera cosida y una vela cuadrada. El velero de hoy lo hace con fibra de carbono y velas que son prácticamente alas de avión. Mismos problemas, soluciones distintas adaptadas a cada tecnología. Y yo creo que aquí está la gran lección. La tecnología, da igual si es un cincel de cobre o una impresora 3D, es solo la herramienta. El verdadero motor, lo que ha empujado a los ingenieros desde Keops hasta hoy, es esa lucha eterna contra los elementos. Es el ingenio humano plantándole cara al poder del agua, del viento, del mar. Y con esto cerramos, dejando una pregunta ahí en el aire. Si los materiales, las herramientas y las técnicas cambian tantísimo, ¿qué es lo que de verdad se mantiene? ¿Cuál es ese principio de ingeniería que es atemporal? Quizás es algo tan simple como la convicción de que para cada desafío, por imposible que parezca, siempre hay una solución elegante esperando a que la descubramos. Pensemos por un momento en una medicina donde un hechizo fuera tan importante como un fármaco. Pues bien, esa era la realidad en el Antiguo Egipto. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo, un lugar donde la ciencia y la espiritualidad no estaban enfrentadas, sino que eran de hecho las dos caras de una misma moneda para sanar el cuerpo y también el alma. Para los médicos del faraón, la respuesta a esta pregunta era, básicamente, el pilar de toda su práctica. Lo tenían clarísimo. Para poder curar el cuerpo, primero había que sanar el espíritu. Esta simbiosis es lo que define su medicina, y la vamos a explorar a fondo gracias a un artefacto antiguo que es, sencillamente, increíble. Fijaos, casi todo lo que sabemos sobre la medicina faraónica, sobre cómo curaban, viene de un único y extraordinario documento. Es como una enciclopedia que ha viajado miles de años a través del tiempo solo para contarnos sus secretos. Y aquí lo tenemos. Este es el Papiro Ebers. Con 3.500 años de antigüedad, es uno de los tratados de medicina más antiguos y completos de toda la humanidad. Tenemos que imaginárnoslo como un auténtico manual práctico para los médicos de la época, lleno de cientos y cientos de recetas, de diagnósticos, escrito nada menos que en el apogeo del Imperio Nuevo de Egipto. Y ojo, cuando decimos manual, que a nadie se le venga a la cabeza un folleto o un librito. Para nada. Este papiro es monumental. Si lo desenrollamos, mide más de 20 metros de largo. Son 110 páginas de texto, escrito de forma súper densa en hierático, organizado en casi 900 párrafos. La cantidad de conocimiento que hay aquí dentro es, de verdad, asombrosa. Para que nos hagamos una idea de lo antiguo que es esto. El papiro se escribió durante el reinado de Amenofis I. Eso significa que es cientos de años más antiguo que el famoso Ramsés II. Precede a la fundación de Roma por 8 siglos. 8. Y fue escrito unos 1500 años antes del nacimiento de Cristo. O sea que estamos hablando de un saber de verdad ancestral. Vale, ahora, para poder entender las recetas del papiro, primero tenemos que entender cómo veían los egipcios el cuerpo humano. Para ellos, no era una máquina de carne y hueso como la vemos hoy. Era más bien un ecosistema, un pequeño universo que reflejaba su propio mundo. Era, por así decirlo, un Nilo interior. El concepto clave de todo esto era el sistema Metu. Se imaginaban una red de canales que nacía en el corazón y se extendía por todo el cuerpo. Pero y aquí viene lo más interesante. Ellos no hacían una distinción clara entre venas, arterias, nervios o tendones. Todo formaba parte de esta misma red de Metu. Y por ella no solo fluía la sangre, fluía todo. El agua, el aire, las lágrimas, todo lo que daba y mantenía la vida. Y atentos a esta cita del propio papiro, porque revela una observación clínica que es, para la época, revolucionaria. A pesar de no entender la circulación como la entendemos hoy, se dieron cuenta de algo fundamental, que el pulso era la voz del corazón, que habla en los vasos de cada parte del cuerpo. Al tomar el pulso, estaban, sin saberlo, realizando la primera forma de examen cardiovascular que se conoce, una prueba de su increíble capacidad de observación.
Bien, pasemos ahora a la otra mitad de la ecuación, y esta es quizás la parte que desde nuestra perspectiva moderna nos cuesta más entender. Para los egipcios no había una línea que separara a la medicina natural de la magia. Ambas eran simplemente herramientas muy poderosas para restaurar el equilibrio que se había perdido. Así que dentro del papiro, justo al lado de una receta con miel y minerales, nos encontramos con encantamientos como este. Eran fórmulas que el médico tenía que recitar mientras preparaba y administraba el remedio. En ellas se invocaba a los dioses, como Isis o Tot, para que ayudaran a expulsar al demonio de la enfermedad. Su enfoque, por tanto, era siempre dual. Por un lado, trataban la manifestación física de la enfermedad con un remedio material, pero al mismo tiempo abordaban la que ellos creían que era la causa espiritual con un encantamiento. No eran dos cosas separadas, ni una excluía a la otra. Eran complementarias, las dos partes de un único y completo acto de sanación. Entonces, y este es el punto clave que tenemos que entender, el hechizo no era una alternativa a la medicina, era su catalizador. La creencia era que las palabras del encantamiento activaban el poder curativo del remedio físico. O sea, sin el ritual verbal, la poción era solo un puñado de ingredientes, pero con él se convertía en una cura de verdad holística, que actuaba a la vez sobre el cuerpo y el espíritu para devolverle la armonía total al paciente. Pero, cuidado, no cometamos el error de pensar que todo era espiritual o mágico. El papiro Ebers está hasta arriba de observaciones empíricas y de conocimientos prácticos que demuestran una comprensión súper sofisticada de varias especialidades médicas. Por ejemplo, en oftalmología, no se limitaban a describir síntomas vagos, ¿qué va? Identificaban enfermedades muy específicas que hoy conocemos perfectamente, como el tracoma, los orzuelos o las cataratas. Y para cada una proponían una lista de remedios detalladísima, a base de bilis de animales, lapislázuli o incluso tierra de cocodrilo, que se aplicaban en forma de ungüentos. Y en neurología, bueno, aquí encontramos algo que es de verdad alucinante. El papiro describe con todo detalle una dolencia que llama dolor en la mitad de la cabeza. Es, sin ninguna duda, la primera descripción escrita en toda la historia de lo que hoy diagnosticamos como una migraña. Este nivel de detalle clínico es increíble para la época. Y quizá uno de los ejemplos más sorprendentes de todos viene de la ginecología. El papiro describe una prueba de embarazo. La mujer tenía que orinar sobre unas semillas de cebada y de trigo. Si las semillas germinaban muy rápido, se consideraba que estaba embarazada. ¿Suena a superstición? Pues resulta que la ciencia moderna ha confirmado que ciertas hormonas que están presentes en la orina de una mujer embarazada pueden, de hecho, acelerar el crecimiento de las plantas. Es el ejemplo perfecto de su método, pura observación empírica, refinada a lo largo de siglos. Y para que quede claro que su práctica era profundamente física, aquí podemos ver algunos de los instrumentos quirúrgicos que usaban. Esto no era solo una cuestión de fe. Estos médicos realizaban operaciones, suturaban heridas, trataban traumatismos. Estas herramientas de bronce son la prueba tangible de que la sanación en Egipto era una disciplina que actuaba con la misma habilidad sobre la mano, la mente y el espíritu. Entonces, ¿cómo se une todo esto? ¿Cuál es el pegamento? Pues la respuesta está en un concepto fundamental para ellos, Heka. Para los egipcios, Heka era la magia, sí, pero entendida como una energía divina, creativa, la fuerza que movía el universo. La medicina y el encantamiento no eran dos cosas distintas, sino dos formas de canalizar y aplicar esa Heka para restaurar el orden y la salud. El médico no solo recetaba una planta, canalizaba el poder del universo a través de ella. Y todo esto nos deja con una última idea para reflexionar. El papiro Ebers nos enseña un sistema que, sin conocer nuestros mecanismos bioquímicos, entendía algo fundamental, que la creencia de la persona enferma es una parte activa de la curación. Hoy a eso lo llamamos efecto placebo, pero los egipcios lo tenían integrado en el corazón de su medicina. La ciencia moderna nos explica el cómo funciona una cura, pero quizás estos antiguos médicos nos recuerdan la importancia del por qué creemos en ella.